En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, cumpliendo nuestra cita semanal a través de su dispositivo de pantalla en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts y Deezer. Escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad en los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Siga a Panorama Digital en las plataformas digitales y en www.andresbarriosrubio.com. Laxitud en el mes de diciembre, indisciplina social, turismo pandémico para allá y para acá, visitas a amigos y familiares, entorno de reactivación económica que fija una política que tiene sus consecuencias hoy en la ocupación de unidades de urgencia, unidades de atención inmediata y centros de salud. Desbordada la capacidad médica de Colombia, que tiene su secuela en lo que ocurre ahora con el número de contagios y de muertos. Una consecuencia que lleva a pensar cuál es la cuota de responsabilidad que tiene cada uno en lo que hoy ocurre. Cuál será el planteamiento de cara a futuro para subsanar esa pérdida que tienen las cuarentenas extremas, los toques de queda y el impacto en el comercio, pero también en el empleo formal de los ciudadanos. Panorama Digital también está disponible en www.andresbarriosrubio.com. Coyuntural situación que atraviesa Colombia con nuevo pico de la pandemia atiza los señalamientos y el traslado de sensatez a otros sin el porcentaje propio que asiste. Atrás ha quedado el irresponsable gozo de diciembre, sol vacacional y respeto a protocolos de autocuidado, parranda de fin de año, viaje transnacional, reactivación económica que ahora tiene en alerta al sistema de salud colombiano, mezquindad social que alza voces de queja ante las medidas sanitarias que se están aplicando en el escenario local, queja pública de hipócritas personajes que se relajaron y denotaron que no les importa el prójimo, sujetos zombies que con altivez arriesgan la vida de familias, amigos y compatriotas, pero en la crisis se revictimizan para humillar y cuestionar al sistema de salud porque no les abre un cupo de atención en las unidades de cuidados intensivos. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Espiral comportamental que preocupa y enciende las alarmas desde la desinformación y descontextualización de lo que ahora ocurre. Alerta hospitalaria por la que cruzan los principales centros poblacionales de la nación obliga a asignar un porcentaje de responsabilidad a los entes políticos y económicos que juegan con la necesidad del colectivo social. Arrogantes dirigentes que desde la incoherencia de la palabra y acción propiciaron la indisciplina y el aumento de contagios que hoy desborda la capacidad de los centros de urgencias y el cuerpo médico colombiano. Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital. Apremiante situación no es óbice para que populistas políticos más peligrosos que el propio COVID-19 salgan como zorros hambrientos a engañar, mentir, vandalizar, pulular odio en redes sociales e incitar a mamertos ignorantes para despotricar del Estado y el sistema de salud colombiano. Honor a la verdad es reconocer que no son claros los contratos, las fechas y la metodología de vacunación, incertidumbre a futuro que tiene muchas vidas en juego. Medidas de confinamiento, toques de queda y cuarentenas sectorizadas deben estar acompañadas de un completo y ambicioso plan de reactivación económica que saque del atolladero a quienes sufren las consecuencias de limitar la movilidad y resguardar al ciudadano en su hogar, entorno de incertidumbre que evidencia apremiante necesidad de unidades de atención, pero el gobierno niega el caos. Entonces, ¿cuándo se puede hablar de un colapso en el sistema de salud? Y esto es lo que dice el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez. El término que usted utiliza significaría que no podemos en un día ubicar pacientes en cuidados intensivos.
sería decir que nuestra capacidad está absolutamente desbordada. Negar el nivel de congestión sería una irresponsabilidad. Por eso estamos en alerta roja. Esos niveles tan altos de ocupación nos dan un margen de maniobra muy pequeño. Pero en el día de ayer ubicamos 91 pacientes en unidades de cuidados intensivos. O sea, seres humanos de carne y hueso con nombre y apellido. Que en el turno de ayer nosotros hacemos el corte de 12 de la noche a 12 de la noche. Logramos ubicar 91. De ellos, hasta 80 lo logramos ubicar en la misma institución en donde entró. O sea, una vez más, ¿cómo es el proceso de regulación? Entra el paciente o a urgencias o está en hospitalización y el equipo médico, que es quien decide que se necesita una UCI, lo informa al CRUE. Miramos en nuestro sistema de información y si hay una cama UCI disponible en ese mismo hospital, allí mismo lo ubicamos. Esas son remisiones o ubicaciones que se hacen casi de manera instantánea, pero hay otros muchos que tenemos que ubicar en otra institución y esos son los que más dificultad nos dan. Necesitamos buscar no solo la cama en otro hospital, sino que una vez conseguida tenemos que gestionar la ambulancia, tenemos que hacer pues todo el proceso administrativo que desgraciadamente en momentos de congestión son más complejos. Hoy tenemos 116 camas de cuidados intensivos para atender COVID en la ciudad de Bogotá, hoy, a esta hora. Con eso estamos trabajando. Hoy estamos con altas de cuidados intensivos. Así funcionan las camas, ¿sí? O sea, en los turnos de hoy, tanto en las rondas que se hace a primera hora, como al mediodía, como por la noche, deberían salir de cuidados intensivos entre 110, 120 pacientes, porque eso es el ciclo natural de la enfermedad. Con esos y con las que tenemos vamos haciendo lo que yo les he explicado, que llamamos en administración hospitalaria el giro cama. Eso nos permite estar moviéndonos permanentemente. Claro que hay congestión. Hay congestión que complica el ambiente y atiza las quejas de los usuarios. No es momento de velar por intereses propios de los diferentes sectores ideológicos. La situación llama a unirse por el bien común. Liderazgo distante del ego progresista, socialista, glauco y humano que se atreve a tomar decisiones importantes sin interesar el costo político y social en la imagen del funcionario. Panorama económico demarca la urgente necesidad de una reforma fiscal, laboral y pensional estructural, trámite legislativo de fortalecimiento industrial que dé confianza inversionista, que traiga consigo capital exterior, que reactive el aparato productivo e incentive el consumo privado. Las restricciones, aunque incómodas, son acatadas por el ciudadano. El reporte de cumplimiento en casa, con pequeños lunares de indisciplina que difícilmente se entienden, lo afirma aquí la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Tenemos un reporte de cumplimiento de la cuarentena muy alto, la inmensa mayoría de la gente está en casa, hemos tenido muy poquitos lunares por ahí alrededor de Corabastos, que siempre es una zona muy intensa, pero hemos logrado que la gente colabore, se quede en casa, se quede cuidándose. También algunos lunares de fiestas clandestinas, que es un poco insólito, que tengamos que cerrarlas, pero la verdad son casos menores, la inmensa mayoría de la gente cuidándose. Quiero mandarle un abrazo enorme a todas las familias que han tenido días angustiantes, con familiares enfermos, con familiares fallecidos. Sabemos lo doloroso que es y estamos haciendo todos los esfuerzos con el personal de los hospitales públicos y privados para ofrecerles el mejor servicio y para poderlos cuidar de la mejor manera. Sin embargo, lo que más nos va a cuidar, aparte del gran sacrificio que está haciendo el personal de salud, es quedarnos en casa, cumplir las medidas de bioseguridad, evitar no tener ningún contacto social ni familiar por fuera del círculo estrecho con el que vivimos, y en general el cumplimiento de las cuarentenas indican que así lo está haciendo la mayoría. Quedarse en casa y conservar los protocolos de bioseguridad es la clave para evitar la propagación del contagio. Ventas decrecientes del sector formal que rayan el 80% en los centros comerciales a consecuencia de los cierres y confinamientos decretados en el país para enfrentar los contagios del COVID-19 no pueden desbordar las excepciones que incitan a la indisciplina y propician el espectáculo que todos vieron en San Victorino y demás lugares de comercio agremiado e informal en el mes de diciembre. Limbo actitudinal desde el que la ciudadanía termina asumiendo en solitario la culpa de un problema estructural del contorno colombiano. Mitomanía de los mandatarios lleva a decir públicamente que los casos reportados son acumulados, pero la realidad dice que la situación es compleja, así la quieran minimizar. Por ejemplo,
es solo escuchar este audio de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Muchos de los casos que nos están reportando día a día son casos acumulados y relativamente viejos, digamos, ya recuperados. En las UCI seguimos creciendo, hoy cerramos con 1.953 UCI disponibles para COVID y hoy es un día alentador porque hubo más egresos de UCI que ingresos. Cerramos el día en el neto de 1.812 pacientes, es decir, 6 menos de los que tuvimos en neto ayer. De manera que razones para un moderado optimismo, pero dependemos de seguirnos cuidando. Bogotá está en alerta roja y va a estar en alerta roja todo el mes de enero porque vamos a tener una situación apretada y difícil. A todos 1000 gracias por cuidarse y al personal médico nuestra infinita gratitud por su cuidado. Alerta roja todo enero porque es claro que lo que viene es difícil y complejo para manejar por parte de todos. En torno de la reactivación, pide de las empresas y las personas el cumplimiento de las medidas de bioseguridad contra el COVID-19, hacer uso de eficientes y eficaces elementos de protección personal que no hacen caso omiso a las campañas de prevención mientras llegan las vacunas y se alcanza el punto de inmunidad en el territorio colombiano. Bogotá ahora está en aprietos, pero no se puede olvidar que ha recibido pacientes de otros lugares y en la medida de las necesidades se llevarán a otros lados, como lo afirma el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez. Frente al tema de la ubicación de pacientes en otra parte, primero permítame decir, en el mes de diciembre recibió Bogotá 142 pacientes de fuera de Bogotá, en unidad de cuidados intensivos. En el mes de enero llevamos algo menos de 80, 78, 79 que ha recibido Bogotá desde las otras ciudades del país. Eso es lo normal en el sistema. Bogotá, a el día de ayer, había enviado 39 pacientes. Vamos a seguir con eso, por supuesto que sí. Las EPS, como todos los actores de este sistema, llaman a la secretaría. La semana pasada me decían, secretario, ¿cómo más le podemos ayudar? ¿Cómo más colaboramos? Hombre, tratemos de ubicar gente en la red que ustedes tienen en otras ciudades y de la mano del viceministro de Salud, el doctor Alexander Moscoso, estamos trabajando en este propósito. Todo suma. Esos pocos pacientes que podamos ubicar en otras ciudades son importantísimos porque son camas que no vamos a requerir. Todo suma. Esos pacientes que no van a tener accidentes de tránsito o fenómenos de violencia porque vamos a tener toque de queda, nos ayudan en cuidados intensivos. De modo que nuestros esfuerzos están en todo uno de los campos y queremos con esto compartir con la comunidad la responsabilidad que tenemos. Podemos pasar este segundo pico de la pandemia, este enero tan complejo que estamos teniendo, pero tenemos que poner de cada uno. Para pasar segundo pico de la pandemia, se requiere que cada uno ponga de su parte para salir adelante. Seguridad mató a confianza. El país recorre por un punto en donde es fundamental asimilar la comunicación de riesgo, comprender el peligro de ser víctima de un contagio y el estar sedados ante el entorno de ceguera cómplice del gobierno con las anomalías que se vienen presentando en las entidades promotoras de salud y Migración Colombia, principales focos de contagio que se suman a la laxitud de las autoridades para hacer cumplir la ley. Los jóvenes son los más irresponsables y quienes están contagiando a los viejos en medio de esta pandemia. Eso es lo que se extrae de esta declaración del secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez. A mí entrar a entregar responsabilidades se me hace difícil, ¿no? Yo creo que los datos están allí, la evidencia está allí y cada uno de nosotros debe ser consciente de la responsabilidad que le asiste. Ya nosotros salimos todos los días a trabajar porque nuestra obligación es esa. Ayer incluíamos una recomendación. Sí, como nosotros, los periodistas y el equipo médico, tenemos que salir en el día a trabajar o turnos en la noche, al volver a casa deberíamos conservar el uso del tapabocas para proteger a nuestros convivientes, porque claro, estamos en mayor posibilidad de riesgo nosotros y cada una de estas medidas nos va a ayudar. La nueva realidad, desgraciadamente, nos está imponiendo un sinnúmero de limitaciones, pero esas limitaciones salvan vidas. De ahí que nuestro llamado, muy cariñoso, pero también con mucha claridad a toda la ciudadanía, es que nos cuidemos. Todos somos responsables de todos. El llamado es a cuidarnos todos, poner los pies en la tierra y ser conscientes de lo que se viene. Paseo de la muerte ha recobrado su valor en toda la extensión de la frase con la negligencia de las EPS para aplicar las pruebas COVID-19, dar a conocer oportunamente los resultados y mantener el cerco de aislamiento preventivo del contagio. Intervención pertinente del entorno no tendría atiborrados
los centros de urgencia, corredores hospitalarios y las UCI, prestación de servicios primarios de las unidades de salud, no responden a la sociedad en esta pandemia, pese al esfuerzo gubernamental de brindar los recursos que permitan contar con el personal y la infraestructura para dar respuesta oportuna a la comunidad. Modelo de atención domiciliaria que propenda por la prevención y el seguimiento de pacientes que presenten afectaciones respiratorias leves, insumo de tratamiento que minimiza la presencia innecesaria de personas de alto riesgo con comorbilidades o asintomáticos en el transporte público y demás puntos de contacto social. Se prometieron 4.000 UCI y no se ha llegado a esa meta, pero Bogotá ha crecido en 6 meses y se puede comparar con el resto del mundo, en lo que manifiesta la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Bogotá ha crecido en 6 meses de 935 UCIs a 2.381, más de el doble en 6 meses del número de UCIs. A pesar de que tenemos 1.446 UCIs adicionales, bueno, habrá mucha gente que le parezca que ese es un crecimiento chiquito. Bueno, comparemos a Bogotá con el resto del mundo. Nueva York, queridos. Nueva York tiene 2.450 UCIs. Nueva York tiene 10 veces nuestro ingreso per cápita. La segunda ciudad en toda América que creció más en UCIs es Bogotá. Tiene 2.381. Chile, país, tiene 2.226 UCIs. Perú, que es un país de 32 millones de habitantes, tiene 1.800 UCIs. Lima, que es la capital de Perú, tiene 902 UCIs. El esfuerzo que hemos hecho aquí, entre todos, para crecer en UCIs, es de este nivel. Somos hoy la segunda ciudad, después de Nueva York, en América, que creció más en cuidado intensivo. Importantes cifras para la egoteca de la alcaldesa, pero que en la realidad no responden a la coyuntura de los colombianos. Tránsito local que entrecruza con los flamantes turistas y viajeros locales que circulan por Migración Colombia, mezquinos personajes que, sin importar la escasa capacidad de la UCI y la ausencia de vacunas, hacen esguince a la presentación de una prueba PCR, reacción en cadena, de la polimerasa, por sus siglas en inglés, para COVID-19, con resultado negativo con un término no mayor de 96 horas antes del embarque del vuelo. Ególatras peregrinos que, sin importar las consecuencias, siendo portadores del virus, han llegado a su destino, o sin serlo, ni siquiera se molestan por guardar los días de aislamiento provisorio. No hay colapso, pero sí congestión de la UCI. En práctica, hay una coyuntura de atención que incrementa el contagio y no lo quiere admitir el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez. Por supuesto que sí. El tener unos niveles de más del 90% de ocupación de un recurso tan difícil como son las unidades de cuidados intensivos habla de congestión. Tanta congestión hay que en el país casi entero estamos en alerta roja hospitalaria. Hombre, un término como alerta roja hospitalaria lo que quiere significar es que estamos en un momento muy difícil, pero hay camas. Ahora, tenemos que hacer de ellas el mejor uso. Sí, las vamos rotando, las vamos moviendo. Es de cara a proteger la red hospitalaria para que nunca se vea completamente superada, que hacemos todos los esfuerzos que como ciudad hemos venido exigiendo. El señor concejal Carrillo, en el debate del Consejo Distrital, mencionó un estudio que él había hecho sobre casos de los meses de agosto y septiembre del año pasado, según los cuales pues encontraba que hubo algunos pacientes que perdieron la vida desgraciadamente y en su opinión pudiera ser porque no habían tenido cuidados intensivos. Vamos a revisar sus cifras con todo interés. Lo que nos dice cada uno de los concejales nos merece todo el respeto. Estamos hablando del año pasado, pero lo vamos a mirar. Pacientes que han muerto por COVID en Bogotá, desgraciadamente ya son casi 11.000. Algunos han muerto en hospitalización, otros muchísimos han muerto en cuidados intensivos, incluso alguno ha muerto en su hogar. Es una enfermedad gravísima, es una enfermedad dolorosísima. Vamos a revisarlo con todo interés por parte de nuestro equipo, con los datos que el concejal Carrillo nos suministre y nos pronunciaremos sobre enfermedad grave y dolorosa que se está saliendo de las manos de los gobernantes ante la improvisación en sus decisiones y acciones, conciencia social y personal que desconoce el pico de muertes que hechiza el ambiente mientras no se tiene una sola dosis de Pfizer u otro laboratorio en el país. Despilfarro del erario en vanidades políticas no son más que un cheque abierto para oscuros personajes que buscan deambular en el tiempo sin considerar la situación económica y psicológica del ciudadano.
gamonales políticos que desde el artilugio de la palabra ocultan su limitación gestora para hacer frente a una crisis similar que sale avante en otros países. Si hay colapso y se prevé un tercer pico de la pandemia, es la pregunta que muchos se hacen, y esto es lo que dice el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez. A ver, es previniendo que no lleguemos al 100% que tomamos todas las medidas. Claro, si no hiciéramos nada, habríamos colapsado. Si nosotros no hiciéramos todas las medidas que venimos haciendo, hubiéramos sobrepasado nuestros límites. Esperamos no llegar allí, por eso cada medida la estaremos tomando con toda decisión. Frente al tema de un tercer pico de la pandemia, la respuesta es sí, vamos a tener un tercer pico de la pandemia. ¿Por qué? Porque esto depende fundamentalmente de la cantidad de personas que en Bogotá no se han enfermado, no han tenido contacto con el virus. Nosotros necesitamos como solución frente a una tercera, frente a una cuarta ola de la pandemia, el proceso de inmunización. Y la inmunización se da por dos vías. Una inmunización natural, por haber sufrido la enfermedad y contar con anticuerpos, o una inmunización que logremos vía vacunación. Va a ser la vacunación en últimas la que nos va a permitir que no tengamos que sufrir o un tercer o un cuarto pico. La vacunación es la única que permitirá frenar los picos que se esperan. La población está muriendo mientras los caciques de partido o movimiento apuestan por el fracaso de la vacunación en Colombia. Llegó el momento de cumplirle a la salud sin caer en los intereses de quienes saquean los recursos a ella asignados, avaros dirigentes que buscan llenar sus bolsillos mientras el sujeto del común no tiene fuentes de ingresos, lo aqueja el hambre y sucumbe ante la pobreza. Antes de finalizar, acá está un mensaje de los médicos que le hablan directamente a los ciudadanos. Si no te gusta utilizar un tapabocas, imagínate utilizando un ventilador mecánico. Si estás cansado de estar encerrado, imagínate estando en una UCI. Mientras tú estás de fiesta, otros estamos luchando por su vida. Si no aceptas la distancia social, imagínate no poder abrazar de nuevo. Si te molesta no poder reunirte con tus amigos, imagínate no volver a ver a tus familiares. Mensaje claro, corto y directo. Usted decide. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. El derrotero fiscalizador debe concentrar sus esfuerzos en el seguimiento al pago salarial del personal médico, la inversión en infraestructura de los centros de salud y la vinculación del talento humano para atender a la población. Elementos que fueron insumo para la columna de Pulso.com que esta semana hemos titulado Cuota de Responsabilidad. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriorubio.com. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. Ya vendrá el tiempo para el control político, evidenciar si se pagaron las vacunas más caras que los países ricos, existió corrupción y se tuvo la imprevisión al ordenar encierros mientras millones de familias no tenían fuentes de ingresos. Los esfuerzos y la inversión en este momento se deben destinar a superar la pandemia, suficientes controles sanitarios, de pruebas periódicas y aleatorias que mengüen el contagio y den seguridad a la nueva normalidad de los colombianos. El camino es largo y el autocuidado pide del sentido común. La seguridad exige asumir la realidad y tener una cuota de responsabilidad ciudadana. ¿Usted la tiene? La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días nos volveremos a encontrar en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts y Deezer con una nueva emisión de su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad.
En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital.